Hola, mi nombre es Brayly Cárdenas y hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental dentro de la práctica clínica en salud mental, las generalidades de la farmacología en psiquiatría. Este tema es clave porque los psicofármacos siguen siendo uno de los pilares de tratamiento de muchos trastornos mentales y comprender cómo funcionan, cómo se administran y qué efectos tienen es esencial para garantizar un manejo adecuado y seguro del paciente. De esa manera tenemos qué es la psicofarmacología. Esta es la rama de la medicina que estudia cómo los fármacos afectan la mente, las emociones y el comportamiento. A diferencia de otros medicamentos, los psicofármacos actúan directamente sobre el sistema nervioso central, modificando la actividad de neurotransmisores para aliviar síntomas como lo son la ansiedad, depresión, psicosis, alteraciones del sueño e impulsividad. En psiquiatría, los objetivos de tratamiento farmacológico son muy claros. Primero, restaurar los desequilibrios neuroquímicos. Segundo, controlar y disminuir síntomas. Y tercero, mejorar el funcionamiento y la calidad de vida. Y finalmente, evitar recaídas. Los neurotransmisores básicamente podemos decir que son la base del mecanismo de acción. Entonces, para entender cómo funcionan los psicofármacos, debemos empezar por los neurotransmisores, que son las sustancias químicas en las que las neuronas se comunican. Los neurotransmisores más implicados en psiquiatría son serotonina, relacionado con el estado de ánimo y el sueño la impulsividad. Alteraciones en esta vía explican lo que es la depresión y algunos trastornos de ansiedad. La noradrenalina, que regula la atención y la respuesta al estrés. Su disminución está asociada con la depresión y el TDAH. La dopamina, clave en la motivación, el placer y la psicosis. Un exceso puede desencadenarnos síntomas psicóticos, mientras que un déficit de esta se relaciona más con trastornos del movimiento y con la depresión. También es muy importante son muy importantes el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor, el glutamato, que es el principal excitador, y la acetilcolina, que es fundamental en la memoria, y por último la histamina, que influye en el sueño y en el apetito. Entonces tenemos que todos los fármacos psiquiátricos actúan modulando uno o varios de estos sistemas. Bien, entonces, a grandes rasgos, los medicamentos en psiquiatría se clasifican así. Antidepresivos, dentro de los que incluimos la fluoxetina, la sertralina, la escitalopram, la duloxetina, venlafaxina, los tricíclicos, los atípicos como son el bupropión, mirtazapina. Por otro lado tenemos los antipsicóticos, que pueden ser típicos como el haloperidol o atípicos como la quetiapina, risperidona u olanzapina. También tenemos los ansiolíticos o hipnóticos, entre los que están las benzodiazepinas y los fármacos Z. Además también tenemos los estabilizadores del ánimo, como son el litio, el valproato o la motrigina, claves en el trastorno bipolar. También tenemos medicamentos para TDAH, como los estimulantes. Dentro de los encontramos el metilfenidato y los estimulantes como la atomoxetina. Y tratamientos para la demencia, como los inhibidores de la colinesterasa y la memantina. Cada uno tiene sus indicaciones específicas, su mecanismo de acción y sus riesgos particulares. Bueno, respecto a la farmacocinética, es decir, cómo se mueve el fármaco en el cuerpo, tenemos que en psiquiatría se destacan 4 puntos.
Absorción, la mayoría son por vía oral y se absorben en el tracto gastrointestinal. Factores como el pH, los alimentos o la interacción con otros medicamentos pueden modificarla. Respecto a la distribución, muchos psicofármacos tienen alta unión a proteínas y pueden atravesar la barrera hematoencefálica. El metabolismo ocurre mayoritariamente en el hígado mediado por el citocromo P450. Aquí es donde aparecen muchas interacciones importantes, por ejemplo, el citocromo 2D6 o citocromo P3A4. Y por último, eliminación que puede ser hepática o puede ser renal. Es importante recordar que el litio, por ejemplo, se elimina casi exclusivamente por el riñón. Bueno, por otro lado tenemos la farmacodinamia, que esta explica el mecanismo de acción. En psiquiatría, esto explica conceptos como agonismo, antagonismo, inhibición de recaptación o bloqueo de receptores. Entonces, los psicofármacos pueden o aumentar o disminuir la liberación de transmisores, bloquear su recaptación, inhibir su degradación o actuar como agonistas parciales. Estos mecanismos explican tanto los efectos terapéuticos como los efectos adversos. Desde el punto de vista clínico, el manejo de psicofármacos requiere iniciar a dosis baja y titular lentamente. Explicar al paciente que la mejoría puede tardar de 4 a 6 semanas. Además, también evaluar la respuesta de forma continua, ya que favorecer también la adherencia terapéutica, ya que muchas veces el fracaso se debe pues a la suspensión temprana de estos medicamentos. Además, también se debe considerar el contexto, es decir, si hay comorbilidades médicas, embarazo, lactancia, edad pediátrica o adulto mayor. Todos los psicofármacos pueden producir efectos adversos, algunos más revelantes que otros. Los más importantes son, por ejemplo, los antidepresivos, efectos gastrointestinales, insomnio, disfunción sexual. En los antipsicóticos estos pueden producir aumento de peso, síndrome metabólico y síntomas extrapiramidales como son rigidez o temblor. En las benzodiazepinas puede haber riesgo de dependencia, somnolencia y caídas, especialmente en adultos mayores. En litio se puede presentar riesgo de toxicidad, hipotiroidismo y alteraciones renales a largo plazo. En ese, en, es esencial conocer las interacciones. Por ejemplo, los ICRS con los imados pueden causar síndrome serotoninérgico, que es importante, que es potencialmente mortal. El valproato con la motrigina pueden aumentar el riesgo de síndrome de Steven-Johnson. Las carbamazepinas inducen enzimas hepáticas y reducen el efecto de muchos otros fármacos. Además, tenemos que algunos, eh, algunos prolongan el QT y pueden causar arritmias. Bueno, el manejo farmacológico cambia según la etapa de la vida, es decir, hay que tener algunas consideraciones especiales según pues cada paciente. Por ejemplo, en el embarazo se evita el valproato y se prefieren los ICRS como la sertralina. En la lactancia la sertralina sigue siendo de elección y en pediatría se utilizan principalmente ICRS por ansiedad y depresión, estimulantes para TDAH y antipsicóticos atípicos si son necesarios. En el adulto mayor se debe evitar el uso prolongado de benzodiazepinas por riesgo de caídas y delirio. Bueno, finalmente es fundamental la monitorización. El litio requiere niveles plasmáticos, función renal y tiroides. Por ejemplo, el valproato requiere niveles de hepatograma y enzimas pancreáticas. Los antipsicóticos atípicos requieren lo que es control de glucosa, perfil lipídico y peso.
Y la clozapina exige controles estrictos del hemograma por riesgo de granulocitosis. Bien, en resumen, la farmacología en psiquiatría constituye uno de los pilares fundamentales para el manejo integral de los trastornos mentales. Entonces, comprender sus generalidades nos permite no solo seleccionar el fármaco adecuado, sino también anticipar sus efectos, interacciones y riesgos. Los psicofármacos actúan modulando neurotransmisores claves como son la serotonina, dopamina y noradrenalina, y su eficacia depende de procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos que determinan cómo se absorben, cómo se distribuyen, cómo se metabolizan y ejercen su acción lo que en el sistema nervioso central. Entonces, el uso clínico requiere un enfoque cuidadoso, es decir, iniciar con dosis bajas, evaluar progresivamente la respuesta, anticipar efectos adversos y considerar factores individuales como edad, comorbilidades, embarazo o lactancia. Además de esto, es indispensable conocer lo que son las interacciones medicamentosas para evitar, pues, obviamente, complicaciones graves, como por ejemplo el síndrome serotoninérgico o la toxicidad por litio. Además, también finalmente, una monitorización adecuada y la educación al paciente son, pues, muy esenciales para asegurar una buena adherencia y minimizar sobre todo, pues, recaídas. O sea, es decir, en conjunto estas generalidades nos permiten aplicar la psicofarmacología de una forma más segura, racional y personalizada, garantizando, pues, mejores resultados clínicos y una mejor calidad de vida, pues, para todos los pacientes. Entonces, en resumen, pues, la farmacología no solo es administrar el medicamento, sino que hay que hacer un tratamiento, digamos, integral y comprender, pues, la generalidad de cada fármaco para anticipar sus efectos y las interacciones y riesgos que cada uno. Es decir, o sea, cada psicofármaco actúa de una forma diferente, modulando, pues, los neurotransmisores mencionados anteriormente. Y es importante conocer además su farmacocinética y su farmacodinamia para saber a qué nos estamos enfrentando.